Hoy venimos como miembros a hablar con vosotros con total transparencia, confianza. Podéis preguntarnos lo que queráis, os responderemos sin filtros. Y bueno, estamos ahí para vosotros, para hablar tú a tú, para todo aquello en lo que podamos apoyaros, ¿vale? Y bueno, aprovecho para extender el agradecimiento a todas las autoridades que han apoyado este evento, como la IG, como CCN, los compañeros de la Asociación Bancaria de Panamá y de nuevo al equipo Rooted. Muchas gracias. Por favor, un fuerte aplauso a todos. Bueno, ya me ha presentado Román, no tengo mucho más que decir. Soy Ángel López, tenéis mi Twitter o X aquí y mi LinkedIn. Si queréis escanearlo, tiene un malware para que... No, es broma, no tiene nada. El QR os prometo que no tiene nada más que el contacto. Bueno, luego extenderé un poquito más en mi presentación porque estoy aquí hoy, ¿no? Y cómo llegué a Panamá. Así que dejo paso a mi compañero Fernando. Bueno, ya lo ha explicado Román. He sido director general de ISPASE durante los últimos 7 años y llevo en el mundo de la informática. Bueno, ahora yo creo que lo vais hilando con la charla que vamos a dar y nos vais a conocer mejor. Así que si quieres pasar a la siguiente. Os vamos a hacer un poco una ruta por lo que ha sido nuestra trayectoria y vamos a intentar buscar similitudes entre el mundo de antes, ¿no?, y el mundo actual, ¿no? Mi primer contacto con la informática he puesto el 92, no sé si fue el 92, el 91, el 93, pero yo sí que fui un niño un poco atípico. Quizá muchos de los que estamos en este sector hemos sido así, ¿no? Mi padre, la contribución que hizo, o la mejor contribución que hizo en mi educación, fue que me puso un 286 en mi escritorio. O sea, tenemos un ordenador de escritorio con un MS2 5.0 y un libro así de gordo. De hecho, aquí había una imagen de un 286, no sé cómo... ¿No sale la imagen? Desaparecido. Bueno, ahí estaba la imagen de ese ordenador, ¿no? Entonces, claro, yo tenía ahí salió un PROM, C2 puntos, ¿no? Y yo siempre lo tomé como si fuera un juguete más que yo tenía ahí, ¿no? Entonces, con eso pues aprendí a programar. Bueno, programar. Hoy en día aprendí a manejarme en ese sistema, en ese entorno. Y yo lo cuento muchas veces cuando hablo con chavales. Esto lo veréis una tontería, pues seréis de mi edad y tal. Pero yo ejecutaba Windows. O sea, yo tenía un ordenador donde no había Windows, tenía MS2 y en un momento salió Windows, entonces me cargaba, lo ejecutaba. Y yo creo que ese paradigma, ¿no?, de siempre haber tocado la informática desde ese punto, te da una visión mucho más amplia de todo lo que estás haciendo, ¿no? Que ya la iremos hilando, ¿no? La siguiente slide es como mi experiencia con el software libre. Como yo me gustaban los ordenadores, que era algo, no es que era típico porque había poco todavía, ¿no? No estábamos en el momento que estamos ahora. Un amigo de mi padre me enseñó lo que era Debian y me llevé impreso una guía para instalar Debian, ¿no? Yo tardé un mes en instalar Debian, porque eso era, bueno, Román seguro que lo sabe, era totalmente en consola. ¿Dónde vas a montar la unidad? Bueno, ¿y esto qué es? Pues tienes que aprender el driver, el no sé qué. Cuando terminé de instalarlo, me fui andando, era vecino, a casa de amigo de mi padre, a contárselo mi hazaña, ¿no? Joder, que he conseguido instalar Debian. No estaba, y me fui a mi cuarto, a mi casa, y me quedé feliz y contento, y yo creo que se lo contaría a mi padre, y ya está, ¿no? Yo no conocía a nadie más que fuera informático en aquella época, ¿no? También un poco recordándolo, he dicho que tampoco no se lo contaba a nadie y ya estaba, ¿no? Que no hay que contarlo todo, ¿no? Como la gente hoy en día, ¿no? Sí, y en aquella época también era más difícil encontrar comunidad, ¿no? Que es lo que hoy, por suerte, las nuevas generaciones podéis disfrutar. Yo no tuve tanta paciencia como Fernando, no conseguí instalar las X, por tanto me quedé utilizando Debian en modo texto, y creo que eso es parte de la razón por la que yo ya estoy aquí. Yo accedía al correo con un cliente que se llama Mood, que podías utilizar en modo texto, pues accedía a Internet por links. Cuando entré en el IRC posteriormente, lo hacía con el IRSI, que también era en modo command line, ¿no? Muchos de aquí os reís, veo que habéis tocado la consola. Y bueno, eso fue parte, prácticamente, tardé años en finalmente tener un entorno gráfico y instalar las X ya en otra computadora, porque en aquella época pues daba sus problemillas, ¿no? Y todo eso fue parte de lo que me hizo entender un poquito más cómo funcionaba el sistema operativo y las aplicaciones por debajo, que quizá hoy tenemos ciertas capas de abstracción en el software que utilizamos, incluso en el ámbito de ciberseguridad, incluso en el ámbito de pentesting, ¿no? Que no nos permite ver todo esto. Y por otro lado, los buscadores no estaban en el punto en el que están hoy,
y para poder entender cómo funcionaba tampoco el man de Linux, o sea, de los diferentes comandos de Linux, y para terminar entendiendo cómo funcionaban ciertas cosas, pues te ibas a los foros, allí incluso aprendí a programar en el IRC prácticamente, Perl, bueno, pero... y bueno, gracias al IRC y a los foros, en aquel momento, pues era que nos desenvolvíamos, ¿no? Y bueno, posteriormente, ya jugando con las herramientas en un poquito más, modo más serio, ¿no?, que dice Fernando. Bueno, lo dice realmente mi niño, ¿no? Cuando dice tu hijo, ¿no? Cuando está jugando al fútbol, ¿no?, y le voy ganando, y dice, me voy a poner en modo serio. Y no ha venido. Pues, por ejemplo, con el comando nmap, entre otros, bueno, los que hoy en día hacéis pentesting con herramientas, seguramente, pues muchos no sabréis que el nmap es prácticamente una navaja suiza para hacer de todo. De hecho, hoy en día pues, lanzas scripts con nmap, puedes explotar directamente ciertas vulnerabilidades. Entonces, bueno, en aquella época empecé a jugar con todas estas tools que Linux te proporcionaba. E incluso, pues, bueno, no puedo decir, no sé cuánto puedo decir, creo que ya habrá prescrito, ¿no? Algún que otro server. Bueno, era cuando ya te empiezan a llegar herramientas, ¿no?, que te permiten ir un poco más allá, ¿no? Yo sí que recuerdo en esa etapa, esas herramientas, pues el pin de la muerte, ¿no?, que era, si alguien te molestaba por el IRC, cogías la IP, ¿no?, y venga, a tu casa. Esa era buena también. Yo me acuerdo que en el IRC, cuando alguien te insultaba, como tenía un nodo por ahí, podía ver la IP, le hacía el ping de la muerte a... Para que veáis cómo ha cambiado el mundo. Antes era un paquete ICMP modificado y ya está, y se quedaba el ordenador tieso, ¿no? Y tumbabas a quien te estuviera jodiendo. Bueno, poco después, tiempo después, en 2004, ya era mi época de la universidad, nos involucramos en eParty, que eran unas jornadas que se hacían en Castellón, la Install Party. Yo había ido desde 2002, pero en 2004 es donde nos involucramos en la organización, organizando los CTFs, el Capture the Flag, que se conoce. Para quien no lo conozcáis, son pruebas que se hacen para pasar diferentes tipos de explotación de vulnerabilidades, donde vas ganando puntos, ¿no? Es un tema así medio gamificado y es una forma fantástica de aprender ciberseguridad. Hoy en día pues tenéis cositas como Hack the Box y similares, mucho más preparadas que lo que nos tocaba hacer por aquella época. Y Román, aquí tengo una anécdota que el chaval que ganó, Albert Sellares, que ganó el CTF de la RUTED 2010 y 2012, si no recuerdo mal, él empezó, su primer CTF fue este, fue el que nosotros hicimos en 2004. Estuvo haciendo todos los CTFs de 2004 a 2010, ya luego fue el de la RUTED y el nuestro le pareció flojo, pero arrancó allí. Y yo por poco decir eso de que los CTF es una manera estupenda, ¿no?, de meterte en ciberseguridad. Así que cuando estéis en un CTF aprendiendo, acordaros del Fernando que se tiene un mes para instalar Debian con un cuadro folio impreso, lo difícil que era antes, ¿no?, y lo fácil que tenemos para aprender hoy en día, ¿no? Yo no hice CTF nunca, pero sí que recuerdo una web que era Boinas Negras, que ahí sí le pegué y tampoco había tanta comunidad, o sea, te atrancabas y te quedabas ahí semanas para seguir al siguiente reto, que también estaba gamificado, ¿no?, pero no lo consideraría un CTF, sino era como una serie de pruebas. Bueno, ahí estaba antes CTF, ¿no? Bueno, primero trabajo en ciberseguridad. Yo siempre trabajé, bueno, siempre, de los 19, 20 años, trabajaba programando, pero entré en 2006 en una empresa que fabricaba un firewall, que era Iron Gate, una empresa que quebró. De ahí ya pasé a IPASEC, que ya se hacía otro tipo de trabajo más de servicio, ¿no?, de seguridad. Pero, Fernando, cuenta ese punto intermedio de cómo pasaste a IPASEC. Eso es lo típico que le he dicho, se lo he contado y sabía que me lo iba a soltar. Yo estaba en Iron Gate y había rumores. Yo intuía que podía haber problemas en la empresa y también hila muy bien con el mensaje de la charla, ¿no? Que claro, allí pues todos teníamos acceso a los servidores y si tenías que deployar algo, pues entrar al servidor lo hacías, ¿no? Entonces, el servidor de salida, los VPN de Madrid, pues antes el WhatsApp de entonces era Messenger y Messenger no iba cifrado. Con un TCP/DAM lo ponías a escuchar y bueno, pues escuchaba las conversaciones que tenía mi jefe con los de Madrid. Me di cuenta porque lo leí, ¿no?, que iba a haber despido. Esa misma tarde eché el currículum a IPASEC, al día siguiente me hice la entrevista y no quiero decir que al día siguiente me entré a trabajar allí porque igual mentira y fueron 3 días, pero es que fue así. Yo veía eso y bueno, aquí
esto es lo bueno, ¿no?, de saber este tipo de cosas, ¿no? Los compañeros míos que no lo sabían, después se quedaron sin cobrar nóminas, estuvieron de pleitos, ¿no? Yo me fui en el momento adecuado. Sí, quien te hizo la entrevista fue otro ponente de la RUTE, ¿no? Sergio de los Santos, sí, amigo y bueno, muy ponente de la RUTE muchos años. Bueno, por mi parte, en 2007, nuestro primer trabajo en Sophistic fue un contenedor criptográfico. Un grupo de investigadores en criptografía de la Universidad de Castellón empezamos a desarrollar pues un contenedor que pudiera almacenar los certificados digitales, en particular la clave privada de los mismos. Y, bueno, al principio fue un proyecto puramente de la Universidad de Castellón para los estudiantes, pero Sophistic nació para dar soporte y extensión a esto y que pudieran utilizarlo los ciudadanos, inicialmente de Comunidad Valenciana y Cataluña. Al final se utilizó en España hasta que el DNI electrónico fue lo suficientemente usable para ser utilizado. Y bueno, lo bueno que tenía esto es que como funciona con los drivers del USB, a comparación de una tarjeta con chip criptográfico que necesitas drivers adicionales, funcionaba sin ningún driver adicional en cualquier plataforma. Entonces esto estuvo utilizándose en España desde 2007 hasta 2009 o 2010, por más personas incluso que el DNI electrónico. Esto nace a raíz de una ley en España muy interesante que promovía que las administraciones públicas tuvieran que entregar los mismos servicios a los ciudadanos a través de Internet que ofrecían de una manera presencial, ¿no? Con lo que facilitaba mucho, no se cumplió al principio, pero bueno, cuando se logró cumplir facilitaba mucho pues este tipo de trámites. Bueno, esto es una cosa que siempre digo también a los chicos que están comenzando. Hay gente joven entre el público, así que entiendo que a algunos esto les interesa, ¿no? Para mí la ciberseguridad es una habilidad de Tier 3. O sea, no sé si alguno juega videojuegos, pues, el tema de habilidades que va desbloqueando, ¿no? Para mí, para ser un profesional en ciberseguridad, tienes que saber desarrollo. No quiere decir que seas programador, que no, tienes que saber desarrollar, tienes que saber de sistemas, tienes que saber de redes, porque si no, no sabes lo que estás haciendo. Eres un operador de herramientas, de botón gordo, que lanza cosas, y eso, bueno, hoy en día hay mucha gente, o la industria permite, ¿no?, que tengamos personal que sea experto en una sola herramienta, una sola tecnología, ¿no? Pero no es lo que yo me encontré cuando yo me metí en este mundo. Cuando yo entré en ciberseguridad, de hecho, una cosa que me hizo mucha gracia fue cuando me dijeron full stack. Y yo, ¿eso qué es? Y digo, vale, informático. Sabes muchas cosas, te dedicas a esto y sabes de todo, ¿no? Es verdad que el sector pues, se ha profesionalizado mucho y da cabida, ¿no?, muchos perfiles, ¿no? Pero yo a los chavales, lo digo de verdad, que empiecen a aprender desde abajo, ¿no? Y después la ciberseguridad es algo que viene después, ¿no? Luego, en 2009 hicimos el primer máster, al menos local, porque en Madrid sé que también estabais haciendo cosas y tal, de seguridad informática en la Universidad de Castellón, que se llama Seguridad Informática Aplicada, Defensa y Ataque, y el motivo por el que pusimos un módulo muy específico de ataque, de seguridad ofensiva, en un momento en el que no era tan popular la seguridad ofensiva, en que prácticamente pues esto del hacking, ¿no?, y de la seguridad ofensiva podía significar que eras un criminal, ¿no? Estaba muy... o sea, todavía el concepto no se terminaba de comprender, pero lo hacíamos porque una persona que sea capaz de vulnerar explotar cualquier vulnerabilidad en cualquier punto de un sistema de información, era mucho más fácil que después entendiera cómo protegerlo, cómo defenderse contra esto, ¿no? Entonces, había una parte de seguridad ofensiva pues, muy fuerte en esto. Y bueno, yo quería destacar aquí el mensaje que Román indicó el otro día también, que aunque os enseñamos mucha seguridad ofensiva, os enseñamos pentesting y cómo se pueden vulnerar sistemas, hay que tener siempre muy claro dónde está la línea roja, ¿no? Cuando vulneras un sistema de un tercero, pues es muy fácil sentir, ya soy hacker, ya puedo hacer cosas, ¿no? Y que te sientas atraído hacia el lado oscuro, ¿no?, en cierta manera, porque, bueno, entre otras cosas, incluso hoy en día se paga mejor. Bueno, pero yo creo que eso lo podíamos hacer nosotros, porque no teníamos hack the box, nosotros teníamos excusas, vosotros no las tenéis, así que sepáis que la ley no lo permite. Efectivamente, hoy en día hay recursos muy buenos como hack the box, entre otros, que podéis utilizar. Hay bug bounties, donde os van a pagar por explotar esas vulnerabilidades. La RUTE es un clarísimo ejemplo de estos bug bounties. Y bueno, en 2010 salimos de nuestro entorno al menos por nuestra parte, tú me imagino que igual en Málaga, de nuestro entorno de la Comunidad Valenciana, vamos a la primera RUTEZCon y fue fascinante porque allí pudimos conocer a gente de incluso diferentes nacionalidades, gente de España que estaba fuera y que había hecho cosas fantásticas. Extendimos nuestra comunidad de ciberseguridad más allá de esas fronteras y fue un punto de inflexión, al menos para mí, donde conseguimos saltar a una comunidad mucho más grande, ¿no?
Bueno, 2014, la foto es un poco posterior porque no tenía una de esa fecha, pero en 2014 llegamos a Panamá y aquí quería destacar sobre todo que cuando yo llegué a Panamá, prácticamente todos los sectores, quizá a excepción de una o dos compañías, estaban muy maduras a nivel de ciberseguridad, sobre todo de los, en fin, digamos, no estaban tan al día como la parte del atacante pues, pudiera estar. Y en estos 10 años, la madurez que ha adquirido Panamá es sorprendente. Es verdaderamente fascinante el trabajo que todo el entorno de ciberseguridad, los profesionales de ciberseguridad, los CISOs, habéis hecho y habéis logrado para que Panamá dé un salto tan importante en 10 años, y de lo cual estoy sorprendido y orgulloso. Y bueno, poco después, si quieres, cuenta tú primero lo de Virus Total un poco. Bueno, esto venía un poco también por el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, aquí lo que queríamos comentar es cómo empezaron a evolucionar las herramientas defensivas. Al principio, pues, podemos decir que se empezaba ya a utilizar por estos años, quizá un poco antes, ciertos modelos de aprendizaje automático. Pues por el caso de Darktrace y CrowdStrike, por ejemplo, que son herramientas que conocemos, pues ya hacían mucha detección de patrones, en un caso a través de lo que era anómalo en una red, en otro caso a través de lo que era anómalo en un endpoint. Y ya en estas fechas se empezaba a visualizar pues cosas que no eran necesariamente una serie de reglas programadas, sino cosas que realmente tenían pues, bueno, redes neuronales u otros mecanismos de aprendizaje automático detrás, ¿no? Sí, ayer Miguel Ángel Icerti lo explicaba bastante bien, ¿no? Todo que siempre... Ya tenemos la inteligencia artificial, ¿no? Ya tenemos... un poco cuando, en la época de Virus Total, yo creo que anterior a 2012 o así, yo ya escuchaba inteligencia artificial, tema de... Al final era el sistema de Machine Learning para clasificación de malware. Es algo que yo he vivido desde hace muchísimo tiempo y eso ya era inteligencia artificial, quizá muy del Pleistoceno, ¿no? Pero eso era inteligencia artificial, ¿no? Bueno, vamos a dar un poco de prisa. 2017 para mí es cuando el sector del cibercrimen, con el amparo de las criptomonedas y con esquemas como el ransomware, ¿no? Pues pega su eclosión, ¿no? Y ya pues tenemos el ransomware as a service, ya tenemos una industria del cibercrimen que en parte, pues nada, con el ransomware ven un filón increíble y las criptomonedas pues se quitan los muleros y estupendo, ¿no? Y un poco los problemas que tenemos hoy en día. Poco después, perdona que acelere un poquito, que creo que sí, vamos. En 2020 empezamos a ver, con el tema de la pandemia, cómo se empezaban a romper los perímetros. Yo en Panamá vi mucho hasta esas fechas. Nosotros tratábamos de promover el concepto de Zero Trust, ¿no? Y el concepto de tener, aquí digamos... Tienes que decir con ñ. Confianza cero, perdona. Confianza cero. Estamos en un evento de ciberseguridad con ñ, tenéis razón. Estábamos fomentando mucho que la ciberseguridad tenía que estar fuera o sea, digamos, tenía que romper el perímetro, ¿no? No basar toda la ciberseguridad como la basaban acá en Panamá, protegiendo sus infraestructuras con firewalls, IPS, SYNACS y no tener en cuenta ninguna otra política de seguridad. Bueno, la pandemia rompió esos conceptos, ¿no? Ayudó a evolucionar esta industria muchísimo en el momento en el que los trabajadores tenían que trabajar en remoto. Y luego, bueno, ya pasó muy rápido, el auge de los LLMs parece que nos está incentivando a tener conversaciones en lenguaje natural, ¿no? Con las tecnologías. De hecho, yo estoy visualizando incluso entre nuestros compañeros que hace 5 años en CrowdStrike, por ejemplo, podías lanzar un comando PowerShell de manera masiva a una serie de equipos. Hoy en día parece que ya se lo puedes decir en lenguaje natural. Esto me preocupa un poquito porque... creo que podemos llegar al punto donde las nuevas generaciones no terminéis de entender cómo funcionan los sistemas por debajo. Y esto creo que es muy importante, el continuar comprendiendo cómo funciona todo por debajo para que podáis definir las arquitecturas de seguridad ideales para cada entorno y para cada tipología de sistema de información. Y bueno, 2024, RouteDevCon Panamá llega a Panamá, ¿no? Y creo que esto va a ser un salto bastante interesante para toda la comunidad de ciberseguridad de Panamá. Este evento me gustaría que en años posteriores no seamos solo españoles y otras personas de afuera quienes participemos, sino que el talento local y regional deis un salto hacia adelante, ¿no? y que os involucréis en este evento, porque la verdad es que a los que estamos metidos desde en mi caso, 14 años, pues nos ha ayudado muchísimo profesionalmente y a compartir con toda la comunidad pues todas las experiencias que hemos conseguido tener en esta pasión que tenemos, ¿no? Bueno, un poco la conclusión, tirando por el tema de la gente que se mete en el mundo de la ciber, ¿no?
que puede ver como ejemplo en esta trayectoria, ¿no? Decir que ahora mismo hemos dicho, ¿no?, que tenemos mucho operador de botón gordo, ya no es necesario saber tanto de esa base, ¿no?, que tanto hemos dicho que es importante, pero que con la inteligencia artificial esto puede ser un enemigo, ¿no? Porque sí que al final los que estábamos antes, y pongo un ejemplo, cuando yo entré en ISPASEC, ahí todos hacíamos de todo, y hacía auditoría, hacía análisis de malware, ¿no? Ahí todo el mundo hacíamos de todo. Pues al final teníamos un conocimiento muy amplio, en la puerta se ha abierto, han entrado mucha gente, estupendo, pero la inteligencia artificial igual ahora hace que de aquí a 5 años quedemos los mismos que estábamos antes, ¿no? No quiero decir que hoy en día no salga gente así, claro que sale, ¿no? Pero sí que se ha dado cabida a otros sectores, así que poneros las pilas, no os despistéis de que yo sé solamente esta tecnología y esta manera de trabajo, porque igual el futuro cambia y los que quedan son los ingenieros los que tienen más conocimiento. Y un poco como resumen, un poco el mensaje era que conocer nuestro pasado nos ayuda a comprender el presente para predecir el futuro. Así que nada, muchísimas gracias. A ver, ¿qué nos va a preguntar, Román? Pregunta muy rápida, pregunta muy rápida. A mí me preocupa también mucho lo que habéis dicho de que con la abstracción que está metiendo el tema de hablar en lenguaje natural con bichos y que pasen cosas, olvides todo lo que pasa en las capas más bajas, ¿no? ¿Creéis que se va a dividir el mundo en dos mundos? ¿Habrá gente que vive en ese mundo abstracto y luego va a haber un mundo muy underground, un mundo muy hacker de la gente que sí sabe cómo funcionan las piececillas por debajo? Los que están en la Matrix, en la nave, ¿no? Eso es. Yo pienso que sí, que se va a empezar a generar eso. No tengo claro cómo, en qué desencadenará. El otro día hablábamos, ¿no?, de que quizá el sistema educativo tiene que empezar a evolucionar para entender qué cosas son carencias y cuáles son skills, porque quizá nacen nuevos skills. Derivados de todo esto, de las nuevas generaciones pueden hacer cosas que nosotros no podemos. Pero creo que sí que es importante que al menos todo lo que, vamos, donde tengáis pasión, que se trate de adquirir el máximo conocimiento posible, ¿no?, independientemente de que sea con mayor o menor abstracción. La pasión es todo, estoy de acuerdo, ¿eh? Muy bien, enhorabuena, muchísimas gracias. Santiago.